mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy voy a ir a un pequeño viaje a un pueblito en el estado de México que se llama Malinaltenango, o como lo llaman locales, Manila. Ahí, en la temporada de Día de Muertos, los artesanos tradicionalmente hacen unos dulces de pepita. Este año decidieron hacer su primera feria de dulces, la que hoy yo voy a conocer y mostrarla a ustedes. Acompáñenme en este video. Malinaltenango, un pequeño pueblo en el municipio Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde para la temporada de Día de Muertos hay una tradición artesanal, hacer dulces de pepita. Este año en Malinaltenango se organizó la primera feria de dulces, la cual yo decidí visitar y mostrar a ustedes. Soy nativo de aquí de Malinaltenango, donde tengo 50 años de ser artesano, donde se elabora el dulce de pepita. Cada año celebramos esta fiesta, es una fiesta para nuestras ofrendas de nuestros difuntos. Sí, amigos, ahorita vamos a conocer un poquito sobre el proceso y luego, bueno, ya les hago un pequeño recorrido por el mercado para que vean las obras del arte que hacen los artesanos de aquí. La elaboración de la pepita es que más antes se pelaba la pepita, que tiene 2 cáscaras. Ahora ya no, ahora la compramos ya pelada. Después de este proceso se echa a remojar un día antes la pepita, que son 3 kilos de pepita por 5 de azúcar. Al otro día se lava con una pequeña poquita de ceniza para que se quite la cascarita verde. Ya estando eso, se muele en un molinito donde sale la masita para hacer la preparación del cocido. Aquí presentamos la cazuela, donde es el cocimiento. Hay que menear y menear. Se necesita como 1 hora y media. Estando listo ya se apaga. Al otro día que ya está, se vuelve a partir con un cuchillo y se vuelve pasa por otro proceso del molino para poder moler. Ya después ya viene la formación de la figura del dulce, que esa ya va por peso, desde 10 gramos, hablemos hasta 1 kilo. Y así es como elaboramos este producto del dulce de pepita aquí en Malinaltenango. Esperamos que la gente que nos está viendo y todo nos visite, que en verdad es una artesanía que no en cualquier lugar se hace. ¿Cuánto tiempo lleva esta tradición en este pueblo? Tiene aproximadamente 1 siglo y medio. Aquí me platicaban, porque mi mamá me dejó la herencia de este dulce, pero a mi mamá se la dejó ya su papá. Me interesa saber, por ejemplo, ¿ustedes dónde luego venden estos dulces? Aparte de aquí en el pueblo. De aquí nos vamos a Coatepec Harinas, que allí nos hacen favor de darnos 5 días para venderlo. Y somos sobre 90, 100 artesanos. Allí vendemos en Coatepec Harinas. Lo que yo veo que cada puesto tiene como su propio diseño en los dulces. ¿Cuál es la fuente de inspiración, por ejemplo, para tu familia? ¿Qué tipo de dulces? ¿Cómo ustedes deciden qué figura van a construir? Yo creo que eso es algo que traemos. Bueno, mis abuelitos fueron los que construyeron esta labor. Mi familia ahorita nadie tiene esta labor, solamente yo. Y a mí me inspira el dulce de pipián y seguir con la tradición. Pues uno, como ya sabe más moldear la masa, pues vas dándole la forma al dulce, a la figura. Como ven, mire, aquí está nuestro producto y nuestra artesanía. ¿Ese es el puesto de usted? Sí. ¿Toda la familia trabaja haciendo dulces? Sí, yo como ahora tengo unos sobrinos y de esos sobrinos pues, se casaron y ya ellos ya también tienen su negocio pues del dulce. Gracias a Dios se acaba todo. El año pasado hasta nos hizo falta en Coatepec de Harinas. Por lo mismo de la pandemia se trabajó menos, pero ahora pues también estamos así, como que hacemos poco por lo mismo.
pero primero Dios, todos vamos a acabar. Lo que yo he leído sobre estas dulces que ustedes aquí hacen es solamente de la temporada de septiembre a noviembre. El resto del año no los hacen. Sí, ya hay personas quien ya todo el año lo trabajan. Ya se está comercializando, ya. Pero como la venta fuerte sí es temporada de Día de Muertos. Día de Muertos. Pero por ejemplo, ¿con qué tiempo de anticipación necesitan empezar a trabajar para tener esta cantidad de dulces? En esta cantidad que son de 70 a 100 kilos de pepita, más o menos empezamos el 15 de septiembre a cocer los cocimientos, como le mostraba yo en la cazuela y todo. Y todo el mes, entrando octubre, nos dedicamos a hacer las figuras que usted está viendo aquí. O sea, aproximadamente es un mes y medio lo que... Para preparar que tenga toda la cantidad necesaria. Hola, buenas tardes. Mira, aquí te estamos vendiendo el dulce de pepita en Malinaltenango. Es la primera expoventa de dulce de pepita que se realiza aquí en el pueblo. Tenemos diferentes variedades. Como pueden ver, este más chiquito lo tenemos a 3 pesos. 3 pesitos el chiquito. A 3 pesos lo que es tortita y hamburguesa a 5. El segundo tamaño que sigue a 7 pesos. Este tamaño que sigue a 12 pesos. Estas a 25. Estas a 50 pesos. Y el más grande, este sale en 150. Tenemos también lo que es el frutero. Mire, este es totalmente de pepita. Este le vale 90 pesos. Tenemos lo que es la cazuelita con diferentes figuritas, miren. Lo que yo he leído que aquí en el pueblo viven alrededor de 900 personas. Sí, 900. Entonces lo que me imagino que la mayoría sí deben ser como parte de la familia, todos se conocen. Todos, sí. Bueno, a mí me gusta elaborar de todo, pero lo que más me gusta es, supongamos esto, como en una hora me hice como unas 8. Amigos, es el primer año que aquí en Pueblito hacen esta expo feria, entonces lo que yo veo que los artesanos están muy contentos de poder recibir aquí la gente que viene justamente para probar sus dulces, para llevarlos para soltar para el Día de Muertos. Entonces, bueno, el próximo año esperemos que también va a ser y pues para que anoten las fechas, para que vengan y conozcan también de este labor tan dulce, tan bonito y tan histórico. Aquí, bueno, la música grita mucho. Realmente espero que todo lo que hemos contado, señor Ernesto, ustedes sí pudieron alcanzar a escuchar, eso esperemos. Sí. Pues vamos a seguir el recorrido, ¿no? Realmente son muchos. ¿Cuántos puestos en total hay hoy? Hablamos de unos 70, 80 pesos. 70, 80 puestos. Este rompope tiene más de 100 años que lo hacía la abuela, mi abuela Hermelinda López Ayala, y le enseñó aquí a todo Malinaltenango a hacer el rompope. Ahora mucha gente sabe hacer el rompope a través de la receta de mi abuelita. ¡Qué bonito! ¿Hacen algo parecido como a un concurso de mejores dulces aquí en el pueblo? Sí, aquí hay, se lleva la figura pues, más Creativa. sí, y ya vienen aquí los calificadores y les dan ya un premio de primer lugar 5,000 pesos, segundo lugar 3,000 y así. ¿Cuándo es el concurso? Cada año se hace ese concurso para el mejor. ¿Usted ha ganado? Sí, hemos ganado. Sí, hemos ganado. ¿Qué hicieron? Hicimos una canasta de fruta. Amigos, ahorita les quiero presentar
las personas por cuales realmente me encuentro aquí, porque digo, es prácticamente familia, porque uno de mis mejores amigos, los que conocí en México al principio, hace 8 años cuando llegué, es su sobrino. Y bueno, yo aquí vine a este pueblito hace como 7 años, yo creo, ¿no? 6, 7 años, bueno, hace ya mucho tiempo. Juan, que es mi amigo, él ahorita no está aquí porque vive en Los Ángeles, pero él me dijo, ve, porque la feria va a estar muy bonita y mi familia hace dulces, entonces pues no pude perderlo realmente. Y bueno, aquí me encuentro en el puesto, como yo diría, de mi familia. ¿Qué dulces de los que hacen ponen en su propio altar? Ponemos de varios, por decir virgencitas, que gallinitas, borregos, canastas. Que nada más ahorita en la temporada de muertos, por decir 2 meses es la que trabajamos así intensamente para hacer esta labor. Por ejemplo, con esta pieza, ¿cuánto tiempo se tardó? Uy, me dilaté como unos 5 días. 5 días, nada más trabajando una sola pieza. Sí, es que tiene que hacerse por partes. ¿Y cuánto cuesta esta? Esas salen 300. 300 pesos. Bueno, yo diría, amigos, que no es caro por el gran labor que uno lleva 5 días, imagínense. Entonces, bueno, digo que siempre es necesario apoyar a nuestros artesanos, sí, porque pues el gran labor que va atrás de todo lo que vemos ya así bonito en el puesto es tiempo de dedicación. También me voy a llevar unos dulces, porque realmente dulces de pepita son mis prácticamente preferidos. Bueno, aparte de dulce de leche, realmente amo. Entonces me voy a llevar también un surtido de diferentes para poner a mi altar de Día de Muertos. Señor Ernesto, por este recorrido, gracias por enseñarnos sobre la feria y sobre esta tradición tan bonita de su pueblo. Muchas gracias, esperamos que con esta entrevista y este recorrido a nuestro producto, cada año se vaya mejorando y esperamos a todo el público en general que lo vean los de Estados Unidos, California y todo. Muchas gracias a todo. ¿Qué te doy de ira? Miren todas estas bellezas, esas las hace la tía de mi mejor amigo. Muy bonito. Muy bonitas sus piezas, ¿para que no los lleva allá a la feria? Mañana con mucho gusto vamos a estar allá con... Realmente podría decir que ahorita estoy en un paraíso para los dulceros como yo. ¿Cuántos kilos ustedes, bueno, su familia hace este año? Hizo. Hago como, ¿qué será? Como 50 kilos 50 de kilos. pipián. ¿Y todo se vende? Sí, gracias a Dios sí. Ahorita tengo 2 pedidos muy grandes. Wow. Que lo tengo que surtir de aquí al jueves. Y ya me va a quedar poquito. Ese es antes de ponerle como para hacerle figuras. Ajá, y luego ya de aquí ya se muele, ya se hace la pasta y ya se hacen las figuras. Ah, ya está molida. Aquí ya está molida. Entonces ese es ya más fácil como para manejarlo, para hacer las figuras. Bueno amigos, ya me voy a despedir. Espero que les haya gustado este video. Espero que conocieron un rinconcito más de nuestro México lindo y querido. Y claro que los esperamos aquí en el pueblito Malinaltenango, correctamente, sí, así lo digo correctamente, para que prueben sus ricos dulces. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.